Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta, totalmente boquiabiertos. Prepárense porque la noticia es simplemente impactante y las imágenes, bueno, digamos que son verdaderamente inéditas y han desatado una verdadera tempestad. Vamos a desentrañar los detalles de unas filtraciones que han hecho temblar el mundo del espectáculo turco, y que tienen como protagonistas a dos nombres que todos ustedes conocen muy bien, dos titanes de la industria que han cautivado corazones en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Vamos a desentrañar el misterio, la intriga y el posible drama detrás de estas supuestas imágenes de ellos besándose en secreto. Antes de adentrarnos en las profundidades de este asunto tan jugoso, les pido encarecidamente, si aún no lo han hecho, que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Es la forma más sencilla de mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Así que pónganse cómodos, sírvanse una bebida, porque esto se pone intensamente interesante. Como muchos de ustedes ya saben, y para aquellos que quizás se unen por primera vez, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes y radiantes de la televisión turca. Sus carreras han experimentado un despegue meteórico, no solo conquistando la admiración de su país de origen, Turquía, sino también de audiencias internacionales, gracias a su innegable talento, su carisma magnético y una química en pantalla que traspasa la pantalla. ¿Quién podría olvidar su magistral interpretación en la exitosa serie Erkencikus? Esa novela se convirtió en un fenómeno global, una auténtica locura que cautivó a millones de espectadores. La conexión que existía entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan cargada de electricidad, que de inmediato surgieron los rumores, las especulaciones, los susurros en los pasillos de la industria, de una posible relación fuera de cámaras. Los fans enloquecieron alimentando las fantasías, soñando despiertos con que la historia de amor que veían en la televisión tuviera el poder de trascender a la vida real. Y seamos honestos, hubo indicios, ¿verdad? Hubo momentos, miradas, interacciones que nos hicieron pensar, que nos hicieron creer, que algo más que una simple amistad profesional estaba floreciendo entre ellos. Parecía que algo más profundo, algo más íntimo, estaba sucediendo. Durante un tiempo considerable, las especulaciones flotaron en el aire como el perfume en una noche de verano. Se les veía juntos en eventos compartiendo sonrisas, esas sonrisas que parecían decir más que 1000 palabras, y sus interacciones en las redes sociales, esos likes estratégicos, esos comentarios sutiles, alimentaban aún más las fantasías de sus seguidores más fervientes. Cada pequeña pista era analizada, diseccionada, convertida en un nuevo capítulo de la saga de Can y Demet. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, nunca un sí, estamos juntos. Siempre mantuvieron una postura bastante reservada, casi hermética sobre su vida personal, lo cual es comprensible, es su derecho y hasta cierto punto, es respetable. Pero en el vertiginoso mundo del entretenimiento, cuando dos personas comparten una conexión tan fuerte, una energía tan palpable, es increíblemente difícil mantenerlo todo bajo 7 llaves, ¿no creen? Siempre hay alguien que ve algo que se escapa, una foto que aparece de la nada como por arte de magia, un detalle que se filtra y pone todo patas arriba. Y es precisamente eso, mis queridos seguidores, lo que ha sucedido ahora. De la nada, como un relámpago en un cielo completamente despejado, como una bomba que estalla en medio de la calma, han aparecido unas supuestas imágenes que han puesto patas arriba a la comunidad fan, a los medios de comunicación y a todos nosotros, los que amamos el mundo de las celebridades. Se trata de fotografías aparentemente tomadas de manera clandestina, de forma sigilosa, donde se vería a Can Yaman y Demet Özdemir en una situación bastante íntima, un momento de gran cercanía besándose. Imaginen la conmoción, la incredulidad inicial, la oleada de emociones que esto ha provocado. Las imágenes, que se han viralizado a una velocidad de vértigo, a una velocidad supersónica, muestran a dos personas que sin lugar a dudas, tienen un gran parecido físico con los queridos actores. El escenario, según los rumores que circulan como la pólvora, sería un lugar privado, un rincón secreto, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi, un momento capturado en la intimidad más absoluta. Lo primero que todos nos preguntamos al ver algo así, ante una revelación tan explosiva, es la pregunta del millón, ¿son reales?
¿Son auténticas estas fotos que parecen sacadas de una película romántica? En el mundo en el que vivimos hoy, con la tecnología tan avanzada, con la inteligencia artificial cada vez más sofisticada, es lamentablemente muy fácil manipular imágenes, crear ilusiones, falsedades que parecen verdades. Las técnicas de edición digital nos permiten crear cualquier escenario, cualquier persona, cualquier situación, con un nivel de realismo asombroso. Por eso es crucial, es fundamental, abordar estas filtraciones con la máxima cautela y un sano escepticismo. Los expertos en edición de fotos, los detectives digitales, ya están analizando los detalles con lupa, buscando inconsistencias, sombras erróneas, cualquier indicio de manipulación, cualquier grieta en la fachada de la autenticidad. Y hasta ahora, debo decir que las opiniones están claramente divididas. Algunos aseguran con convicción que las imágenes parecen genuinas, que la calidad, los detalles de la piel, las expresiones faciales, todo encaja a la perfección, como un rompecabezas que no deja lugar a dudas. Otros, sin embargo, son mucho más escépticos, más cautelosos, y advierten sobre la posibilidad de un montaje, de un *Photoshop* tan bien elaborado que podría engañar al ojo más entrenado. Pero, ¿qué hace que estas imágenes, sean o no reales, sean tan impactantes? Más allá de la posible veracidad, está la enorme carga emocional que conllevan, el peso que tienen para el imaginario colectivo. Si fueran reales, si fueran auténticas, confirmarían lo que muchos fans han deseado, han anhelado, han soñado durante años, que la conexión entre Khan y Demet era real, que esa química en pantalla no era solo actuación, y que floreció en algo mucho más profundo, algo más duradero. Sería la validación definitiva de un ship, de una pareja deseada por la audiencia, que ha navegado durante años por las aguas de la fantasía de miles y miles de personas. Para muchos, ver a sus ídolos, a estas figuras que admiran tanto, que idolatran, encontrando el amor, incluso de forma secreta, escondida de los focos, es algo que genera una emoción inmensa, una alegría contagiosa, una sensación de que las historias de amor, a veces trascienden la ficción. Además, el hecho de que estas imágenes hayan sido filtradas, que hayan salido a la luz de forma no oficial, añade un componente de intriga, de misterio, y hasta de drama digno de una telenovela. ¿Quién las filtró? ¿Por qué ahora, en este preciso momento? ¿Fue un acto malintencionado con el objetivo de dañar su imagen, de manchar su reputación? ¿O fue un intento desesperado de un fan acérrimo, de alguien que creía que el mundo merecía conocer esta verdad oculta? El misterio detrás de la filtración, de la persona o personas responsables, solo aumenta el interés, la especulación, las teorías que se tejen en las redes. Podríamos estar ante una historia digna de ser llevada a la pantalla, una trama de celos, traiciones, amor prohibido. Imaginen las posibles motivaciones: un ex empleado descontento que busca venganza, un paparazzi con acceso privilegiado y sed de exclusividad, o incluso alguien del círculo íntimo de los actores, alguien cercano que, por alguna razón, ha decidido romper el silencio. Las teorías proliferan en los foros, en los grupos de fans, en cada rincón de Internet donde se habla de ellos, y cada nueva hipótesis añade un nuevo y apasionante capítulo a esta saga. Analizando los detalles de las imágenes, si es que llegamos a verlas con claridad, podemos observar diferentes aspectos que podrían aportar pistas. La luz, por ejemplo, el ángulo de la cámara, el fondo, todo puede ser un indicio, una pista que nos acerque a la verdad. Por ejemplo, si se ve un entorno específico que ambos actores han frecuentado juntos, un lugar que solo ellos dos conocen, o si la ropa que llevan coincide con algo que se les ha visto en otras ocasiones, aunque sea de forma separada, en eventos o salidas públicas. El tipo de beso, si es tierno y dulce, apasionado y arrollador, o fugaz y discreto, también puede decir mucho sobre la naturaleza de la relación en ese momento, sobre la intensidad de sus sentimientos. La expresión facial, las manos entrelazadas o no, la postura corporal, todo es susceptible de ser analizado, de ser interpretado, en esta búsqueda de la verdad. Pero antes de seguir sumergiéndonos en las especulaciones, debemos recordar un punto fundamental, un pilar innegociable: la privacidad. Independientemente de si las imágenes son reales o no, de si confirman o desmienten una relación, fueron tomadas sin el consentimiento explícito de Can Yaman y de Demet Özdemir. En la era de la sobreexposición mediática, donde la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, la línea entre la vida pública y la vida privada de las estrellas se difumina cada vez más, hasta volverse casi invisible. Y casos como este nos obligan a reflexionar profundamente sobre los límites éticos, sobre el respeto
respeto que debemos tener hacia las personas, incluso si son figuras públicas, iconos populares. La búsqueda incansable de la próxima exclusiva, de la noticia más impactante, no debería pasar jamás por encima del derecho de cualquier individuo a tener su espacio, su intimidad, su vida privada protegida. Por otro lado, y pensando en las posibles implicaciones para sus carreras, este tipo de filtraciones, sean verdaderas o falsas, siempre generan un revuelo mediático de proporciones épicas. Si las imágenes son reales y confirman una relación secreta, esto podría tener un impacto significativo en la percepción pública de los actores, en cómo los ve su público. Para algunos fans, esta confirmación podría ser un motivo de inmensa alegría, de apoyo incondicional, de celebración. Para otros, especialmente aquellos que fantaseaban con relaciones individuales con cada uno de ellos, que soñaban con ser la pareja ideal de Khan o de Met, podría generar decepción, incluso tristeza. Y desde el punto de vista de las productoras, de los estudios de televisión, y de los contratos que firman los actores, las relaciones personales de las estrellas a veces pueden influir en la forma en que se perciben sus personajes, en la dinámica de futuras colaboraciones, o incluso en la estrategia de marketing de sus proyectos. Es interesante también observar cómo reaccionan los propios actores ante este tipo de situaciones, ante el torbellino mediático que generan estas filtraciones. Generalmente cuando algo así sucede, la estrategia más común, la táctica más utilizada, es el silencio. Optan por no dar declaraciones, por no avivar más el fuego, por dejar que la tormenta mediática pase sin pronunciarse oficialmente, para tener tiempo de evaluar la situación, de medir las consecuencias y de decidir la mejor manera de proceder. A veces con el tiempo, si la relación se consolida y deciden hacerla pública, ellos mismos se encargan de comunicarlo de la manera que consideren más apropiada, con sus propias palabras, en sus propios términos. Pero cuando se trata de imágenes filtradas y no confirmadas, el silencio suele ser el arma más utilizada, la estrategia más segura. Hemos visto casos similares a lo largo de la historia del espectáculo, donde imágenes comprometedoras o íntimas han salido a la luz y han tenido repercusiones significativas en la vida y carrera de los involucrados. A veces estas filtraciones han fortalecido la imagen de una pareja al mostrar la autenticidad de su amor, creando una conexión más profunda con sus seguidores. Otras veces han generado controversia, escándalo y daño reputacional, obligando a los actores a reconstruir su imagen pública. En este caso particular, la fuerte y apasionada base de fans que tienen Can Yaman y Demet Özdemir hace que la reacción sea aún más intensa, más visceral. Son dos personalidades con un poder de atracción enorme y cualquier cosa que los involucre, cualquier noticia que los concierna, se magnifica exponencialmente. Y ahora, la pregunta clave que muchos de ustedes, mis queridos seguidores, se están haciendo, la duda que les corroe, ¿cuál es la verdad? ¿Son estas imágenes la prueba definitiva, la evidencia irrefutable de un romance secreto y apasionado entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, al menos por ahora con la información que tenemos, es que no lo sabemos con certeza absoluta. Debemos ser pacientes, debemos esperar a que haya alguna declaración oficial por parte de ellos, o a que las pruebas de autenticidad sean tan contundentes, tan irrefutables, que no dejen lugar a ninguna duda. Lo que sí es seguro, lo que está fuera de toda duda, es que estas supuestas filtraciones han logrado su objetivo principal con creces: captar la atención de todos, generar un debate intenso y mantenernos a todos al borde de nuestros asientos, ansiosos por saber más. Para cerrar este tema tan candente, tan apasionante, quiero recordarles a todos la importancia vital de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en esta era digital, donde la verdad y la falsedad a menudo bailan al son de la misma música. Las redes sociales son una fuente inagotable de noticias, de información, de rumores, pero no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece cierto lo es. Es fundamental verificar las fuentes, ser conscientes de las posibles manipulaciones y los engaños digitales, y sobre todo, mantener siempre el respeto hacia la vida privada de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos. En resumen, hemos hablado de las impactantes y supuestas imágenes filtradas de Can Yaman y Demet Özdemir besándose en secreto. Hemos explorado la conmoción que han causado, la duda sobre su autenticidad, el misterio que envuelve la filtración, y las posibles implicaciones para sus carreras y sus vidas personales. Lo que está claro, lo que es innegable, es que la química entre estos dos actores siempre ha sido deslumbrante, y si estas imágenes son reales o no, han logrado reavivar la fascinación, la admiración y el cariño que generan en millones de personas alrededor del mundo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este análisis tan detallado.
Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia tan jugosa con ustedes, compartir nuestras reflexiones y especulaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las imágenes son reales o un montaje? ¿Les importa si hay o no una relación secreta entre Khan y Demet? ¿Cómo creen que afectará esto a sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me interesa muchísimo leer sus opiniones, sus puntos de vista, sus teorías. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, si les ha gustado, o si simplemente quieren apoyar al canal y a nuestro trabajo, no olviden darle un buen me gusta, un like que motive a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo turco, para que nadie se quede fuera de esta apasionante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es la mejor manera de apoyarnos, de ayudarnos a crecer y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, de nuestros próximos reportajes, de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos seguidores. Un abrazo enorme y hasta la próxima.